Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más en un espacio de entrevista acá a través de TCR Noticias por nuestras plataformas digitales. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Walter Carrera y hoy tengo el placer de estar acompañado del señor Roberto Thompson, actualmente diputado del Partido Liberación Nacional, ex alcalde del Cantón Central de Alajuela y ex viceministro de la Presidencia en la última administración de don Óscar Arias Sánchez. También nos acompaña don Albino Vargas, representante del sindicato de ANEP, con quien vamos a estar hablando sobre el proyecto de ley que presentó el gobierno de la República en esta semana a la reducción del 15% de la jornada de algunos de funcionarios del sector público, específicamente de unos 35,000 funcionarios. Queremos hacer hincapié antes de iniciar esta entrevista. También extendimos el presente al gobierno de la República para que nos acompañaran. Sin embargo, por parte del Departamento de Comunicación de Hacienda se nos informó que don Elian Villegas, ministro de esta cartera, no participaría porque quien está a cargo de la vocería del tema es doña Pilar Garrido, ministra de Planificación. Sin embargo, ella agradeció la oportunidad, pero no quiso estar hoy con nosotros. Por ende, queremos hacer esta acotación para dar a entender a todos los que nos están siguiendo en este momento que en representación de don Rafael Hernández, quien es el director de TCR Noticias, hoy quiero informarles que ellos también estaban siendo invitados a debatir sobre este tema, a que el pueblo de Costa Rica conozca cuál es la situación de este proyecto de ley y cuáles pueden ser los pros y los contras. Dicho lo anterior, le damos muy buenas noches a los invitados para iniciar con la entrevista. Don Roberto, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Muy Sí, buenas señor, noches adelante. para usted, Walter, para don Albino. Muchas gracias. Muy buenas noches para usted, para don Albino, para todas las personas que nos escuchan en esta y nos ven en este rato y esperamos aprovecharlo de la mejor forma posible. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, don Roberto. Gracias por acompañarnos, don Albino. Igualmente, muy buenas noches y bienvenido a este espacio de TCR Noticias para hablar de un tema tan importante como el proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral a 35,000 empleados del sector público. Don Walter, agradezco el honor que usted nos da. Un saludo a don Roberto y aquí estoy para servirles. Y toda la audiencia que nos ve y escucha, muchas gracias. Muy amable. Quiero empezar con usted, don Albino, que nos cuente, bueno, es un proyecto de ley donde se especifican 6 artículos en específico y donde también el eje central de este proyecto de ley que llegó a corriente legislativa junto con el presupuesto de la República es el tema de la reducción de jornada a un 15% a más de 35,000 empleados del sector público, donde esta reducción de jornada se traduce en una disminución del salario a todos aquellos empleados públicos que tengan un salario igual o mayor a 1,500,000 colones. Pero más allá de esta reducción que podría también afectar de alguna manera, como se viene desarrollando el tema y las finanzas de cada empleado, esto no contempla, por un tema que más adelante vamos a explicar, al sector de los diputados y tampoco a los ministros del gobierno. Queda excluido, según el artículo 2, que se menciona en este proyecto de ley, los sectores de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos, Policía Penitenciaria, que son algunos de los que están dentro de estas opciones, así como la Comisión Nacional de Emergencias y los policías de los centros penitenciarios. Así que me gustaría, don Albino, ¿cómo toma usted como líder sindical este proyecto de ley? Que bueno, ya le di una lectura y tengo acá varias anotaciones que quiero que compartamos, pero una vez que usted se dio cuenta de este proyecto que también viene a ser como un aporte para compensar ese 1% que no se logró al recorte total del presupuesto de la República, pero que afecta directamente a estos empleados. ¿Cómo lo toma usted y cuál es ese mensaje que le envía usted a los líderes que representa en este momento? Bueno, este proyecto es parte de la ofensiva político-ideológica, para mí, de agresión psicológica, casi que de terrorismo ideológico que han venido sufriendo los empleados públicos en los últimos tiempos. Se les ha culpabilizado de ser los responsables del déficit fiscal, casi que de todas las plagas de este país. Ya eso nadie lo sostiene porque nos hemos encargado de derrotar esa tesis de que los empleados públicos son los responsables
del déficit fiscal. Ese proyecto es una ocurrencia, ya ha quedado claro que es una ocurrencia. Está cargado, me dicen los especialistas que nos asesoran, de inconstitucionalidades, de ilegalidades, y efectivamente lo más grave es el impacto que tiene ese proyecto para las finanzas de la Caja, para empezar. Según el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, para el 2019, aunque la población económicamente activa del sector público era apenas un 18% de la total, ya estaba representando el 45% de los ingresos de la Caja. Con todo lo que ha pasado en estos meses del año 2020, pandemia, es muy posible que el aporte de los empleados públicos a las finanzas de la Caja haya subido sustancialmente. Y además están los aportes que no han podido cuantificar. Usted vio el ridículo que hizo la señora Pilar Garrido en otro programa, o los tres que fueron ahí a defender ese proyecto, Rodrigo Cubero del Banco Central y Elian Villegas del Ministerio de Hacienda, que no tenían ni la menor idea de lo que estaba representando ese proyecto, concatenado con el sistema de seguridad social que está atado al sistema salarial del empleo público. Ese proyecto tiene que ser descartado, en nuestro criterio, radicalmente descartado, porque las salidas son otras. Hemos venido insistiendo hace tiempo. Lo que pasa es que hay una matrícula ideológica muy fuerte, muy sesgada, hace tiempo, muy enraizada en ese Parlamento, e incluso pues se vienen haciendo hasta modificaciones constitucionales de facto en nuestro criterio, y por eso estamos llamando a que se rechace abiertamente este proyecto de ley desde todo punto de vista. Perfecto, don Albino, muchas gracias. Don Roberto, don Albino usa un término con el cual me da pie para entrar a la pregunta suya. Ustedes, obviamente, este proyecto llegó hace pocos días, el día de ayer, a la Asamblea Legislativa, pero ¿hay alguna, digamos, usted ya tuvo la oportunidad de leerlo? ¿Cree que este proyecto de reducción a la jornada laboral para estos 35,000 funcionarios públicos tenga avance en la Asamblea Legislativa, tomando en consideración que varios de los artículos que este proyecto conlleva no tienen como tanta fuerza y más bien se ve como si fuese un proyecto que hayan hecho, como decimos popularmente, a la carrera para compensar lo que va a reducir en tema económico la jornada laboral, ese 0,9% total del presupuesto que no llega al 1% que ellos habían prometido y que por lo cual también se les había rechazado? Pero ahorita enfoquémonos en la reducción, que es el tema del que estamos hablando. ¿Tiene un aire positivo este proyecto para poder avanzar? Don Roberto, buenas noches. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias. Sí, vamos a ver. Todos, yo creo que aquí los tres y todos los que nos escuchan estamos absolutamente claros que la situación que vivimos es una situación extraordinaria. Hace 4 meses la realidad del país y del mundo en términos generales era muy diferente. Y esto nos ha enfrentado a situaciones extraordinarias también que ha obligado o debería haber obligado al gobierno de la República y ha obligado a la Asamblea Legislativa a tomar decisiones también extraordinarias para tratar de minimizar el impacto que sobre todo en los sectores más vulnerables ha tenido la pandemia. Y en ese sentido, yo quiero reiterar que nuestro principal compromiso es con los sectores que han perdido el empleo, que se han visto sus familias reducidas sus ingresos, que viven permanentemente en angustia, que no encuentran en el gobierno de la República propuestas claras de un proceso de no solo de atención, sino de reactivación. Y que realmente nosotros hemos venido reclamando desde la oposición, pues esa falta de ruta, esa falta de claridad que el gobierno debería haber asumido a raíz de esta situación. Ya de por sí, la situación fiscal del país era compleja antes de la pandemia. Ya de por sí se le había pedido un enorme sacrificio, no solo al pueblo de Costa Rica, sino también al sector productivo, para poder atender la situación fiscal que venía agravándose paulatinamente. Y bueno, esto lo que hace es indudablemente que agravar esa situación. Ahora,
Del otro lado encontramos un gobierno que lo que envía generalmente a la Asamblea Legislativa son ocurrencias. Y así lo hemos calificado desde el principio. Vea usted, y don Albino no me deja mentir, por ejemplo, que el proyecto anunciado de reforma al empleo público ha tenido que ser devuelto 2 o 3 oportunidades por los propios diputados. Los proyectos vienen mal formulados, los proyectos vienen del Poder Ejecutivo en condiciones sin la debida justificación, sin los respaldos técnicos, las exposiciones de motivos son carentes de esa fundamentación que se requiere para legislar con prontitud, pero con certeza de que lo que se está haciendo realmente es lo que corresponde hacer. Esto es una gran responsabilidad y a nosotros nos parece efectivamente que este proyecto presentado ayer en una primera mirada tiene muchísimas falencias y va a haber que analizarlo con muchísimo cuidado. La fracción no lo ha visto, apenas lo estamos recibiendo, pero sí coincidimos en que hay una serie de dudas que se han generado respecto a la viabilidad de establecer esa reducción en la jornada como un mecanismo, digamos, que permita al gobierno enfrentar esta situación. Vean ustedes que ayer mismo, en el análisis del presupuesto extraordinario, se determinó que el anunciado recorte que se estaba haciendo a los gastos del Estado, a los gastos que nosotros hemos considerado que deben ajustarse, no era tal como lo anunció el señor presidente de la República, sino mucho menos, probablemente alrededor del 60%. Bueno, hay una serie de inconsistencias en las proyecciones, en los cálculos, en las afectaciones que nosotros coincidimos que deben ser analizadas con mucho cuidado. Aquí no se trata de repartir pobreza, aquí se trata de buscar la forma en que podamos salir juntos de este esfuerzo. Y a mí me parece que no es correcto el discurso de enfrentar al sector privado con el sector público. Me parece que juntos debemos hacer un esfuerzo por sentarnos en un proceso de consenso para llevar adelante este esfuerzo titánico que nos va a procurar recuperarnos de esta situación tan difícil por la que está viviendo el Estado, pero también que están viviendo miles de familias en este país. Don Albino, me gustaría escuchar de parte sí, suya una respuesta a lo que dice sí, don Roberto, veas. pero también, disculpe, don Albino, pero que también nos pueda comentar si está dentro de las opciones, si era la primera opción para el gobierno en el tema de reducción, meter en el juego político de reducción de gastos a los empleados públicos. Vamos por partes. Primero, con muchísimo respeto, don Roberto, ustedes como Partido de Liberación Nacional han sido cogobierno. Ustedes han estado gobernando con el Partido Acción Ciudadana. Ustedes son corresponsables del desastre fiscal desde el punto de vista de apoyar ese combo fiscal que tanto daño hizo antes de la llegada de la pandemia, ¿verdad? Entonces me parece que, con todo respeto, porque don Roberto, usted es de las figuras que yo más respeto en Liberación Nacional, a ustedes les falta una gran autocrítica desde el punto de vista de que, bueno, tiene mucha vela en el entierro de lo que está sucediendo en este momento. Segundo, efectivamente ese proyecto no se le puede hacer nada, don Roberto. Ese proyecto, para decirlo popularmente, es como si fue redactado en una servilleta y a alguien se le ocurrió en una servilleta y lo puso en 2 líneas, o en 2 hojitas, que es el famoso contenido del proyecto, ¿verdad? Es decir, entonces, desde ninguna perspectiva ese proyecto ni siquiera deberían molestarse, deberían ustedes ser tan tajantes como lo fueron con el primer proyecto de presupuesto extraordinario que presentaron, y que ahora el gobierno pues les mandó otro y parece que también les volvió a tomar el pelo porque no está, según usted, reflejando las expectativas de recorte que ustedes querían tramitar, que esa es otra situación importante, el tema de los recortes presupuestarios, pero eso como que ameritaría otro programa. 2 cosas más importantes todavía reseñó
Coincido con usted en el desafío que estamos enfrentando como país, el desafío que estamos enfrentando en el mundo. Y coincido con usted, don Roberto, que ya antes de que llegara la pandemia, la cosa estaba horrible en el país. La cosa estaba horrible, la pandemia lo que hizo fue hacerlo más crónico. La soberbia del equipo de gobierno en estos momentos, soberbia que se refleja en la invitación que usted le hizo a don Walter y que rechazan, efectivamente. Bueno, estamos teniendo problemas en este momento con don Albino. Ya lo tenemos. Continúe, don Albino. Sí, que estamos yendo por mal camino desde el punto de vista de que la salida no es cierto que la puedan hacer solo el gobierno, que es incapaz, en nuestro criterio ya este gobierno es incapaz de sacar al país solo de este tanate, y la Asamblea Legislativa, don Roberto, están ustedes, en mi criterio, de espaldas a la gente en este momento. Casi el 90% de las iniciativas que ustedes han promovido no es para beneficiar a las mayorías. Solo el bono proteger se puede decir. ¿Cómo se puede decir que va a beneficiar a las mayorías si se aprestan ustedes como partido a apoyar, a eliminar la histórica jornada de las 8 horas, por ejemplo, del Código de Trabajo que tanta sangre costó y que efectivamente estamos en el año 100 de que en Costa Rica se logró la jornada de 8 horas? Vea, don Walter, no es el momento de atacar al sector público. Si usted quiere, ataque a los estamentos más altos, si usted quiere. Pero no es el momento, porque en el sector público en estos momentos es lo que puede estar permitiendo un poquito de oxígeno a la reactivación económica, mientras no se cambien otras variables que no se quieren tocar, ¿verdad? No se quieren tocar. No sé si ¿Cómo cuáles, don Albino? Bueno, no sé si le llegó una noticia. Ahorita en la tarde me llegó a mí que hubo un foro virtual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde intervino Carlos Alvarado, y se dejó decir que había que empezar ya a hablar de los impuestos a la riqueza. Eso me provocó risa a mí, ¿verdad? Porque hace tiempo se viene, a propósito de la pandemia, aquí no se quiere hacer bien visible, pero por un lado, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, está diciendo que los recortes son contraproducentes. Los recortes son contraproducentes para la reactivación económica, lo dice el FMI. Un gran grupo de millonarios del orbe está pidiendo a los estados en los cuales habitan que se aplique impuesto a las riquezas, a las grandes fortunas, Y un tercer elemento, don Roberto, no es equilibrado lo que ustedes están haciendo. No es equilibrado porque ustedes, y ahí lo meto a toda la Asamblea Legislativa, saben que hay 6 puntos de PIB en evasión y en elusión fiscales. Hay 6 puntos de PIB en exenciones y en exoneraciones. Y saben hace tiempo que aquí en nuestra economía circula mucho dinero sucio del narcotráfico, al menos otros 6 puntos, y no se quiere efectivamente empezar a analizar esa situación, ¿verdad? Entonces, la mesa no está reflejando la totalidad de las visiones, la mesa no está siendo equitativa y el sacrificio está de la clase media para abajo. El proyecto, así como está, golpea a la clase media, la que está súper endeudada, la que otrora fue bastión de las victorias liberacionistas, por ejemplo, de las victorias del Partido Liberación Nacional, y se han olvidado de esa clase media, ¿verdad? Este proyecto todavía golpea más a esa clase media bien endeudada, bien golpeada, bien decepcionada, que tiene enorme terror de caer en la pobreza, que es hacia donde la llevan, ¿verdad? Entonces, no estamos lo suficientemente siendo equitativos, no se está haciendo lo suficientemente justo y no se está siendo lo suficientemente participativo en la búsqueda de soluciones. Sobre todo el gobierno Carlos Alvarado tiene al menos 10 propuestas alternativas o complementarias para esta crisis. Y ninguna de esas propuestas el gobierno le ha dado el valor que merecen, porque
yo creo que don Roberto tiene mejor información que yo. Allá hay un grupo de mega empresarios que rodea a Carlos Alvarado, encabezado por André Garnier Cruce, que tiene fuertes vínculos o representa muy fuertemente los intereses de las zonas francas. Tiene ese grupo de mega empresarios de las constructoras que están haciendo mucha plata con las obras de construcción de infraestructura, de ingeniería de caminos y carreteras. Y me parece a mí que hay un grupo muy fuerte alrededor de Carlos Alvarado en la casa presidencial que no entiende que esta Costa Rica, si se hunde también ellos se van a hundir, ¿verdad? Y entonces quizás Liberación Nacional podría en estos momentos sacar lo mejor de su herencia histórica, golpear la mesa y exigir al menos un diálogo social realmente participativo que lo reclama la academia, lo reclamamos los sectores sindicales y otros sectores sociales. Gracias, don Albino. Nada más un momento, don Roberto, antes de que usted continúe con su parte, recordarles a los que se vienen incorporando que estamos hablando sobre la reducción a la jornada laboral. Le agradecemos a todos los que están siguiendo la transmisión en este momento por las plataformas digitales de TCR Noticias. Y por supuesto, agradecerles por todos los comentarios que nos están dejando. Por supuesto que todos los comentarios que sean relacionados con el tema de la reducción en la jornada laboral para el sector público de hasta un 15% serán leídos y compartidos con nuestros invitados para que ellos puedan darle respuesta a sus consultas. Don Roberto, adelante. Sí, bueno, yo quisiera, pues, evidentemente aceptar que el Partido Liberación Nacional requiere una autocrítica, efectivamente es cierto, y requiere repensar algunas de sus posiciones, sobre todo porque no podemos negar que de alguna u otra forma todos somos responsables de la situación que está viviendo la sociedad, el pueblo costarricense. Es efectivamente cierto que nuestro país requiere de una serie de reformas estructurales importantes que tienen que ver con un proceso de desigualdad que se ha venido incrementando en el último tiempo. Y es efectivamente cierto que la misión principal de nosotros, los que ocupamos cargos públicos, es atender sobre todo las necesidades de los que más lo necesitan. En eso coincidimos y yo creo que nosotros tenemos que aprovechar de alguna forma lo que ha puesto en evidencia esta pandemia para tratar de retomar el rumbo y reconstruir digamos, propuestas que tengan que ver con la reconstrucción a la vez de ese enorme tejido social y ese fortalecimiento de esa clase media de que nos habla don Albino. En la Asamblea Legislativa no es cierto que nosotros no hayamos hecho propuestas importantes. Yo particularmente desde la Comisión de Asuntos Económicos trabajé para regular y limitar las comisiones por el uso de datáfonos. Trabajamos compañeros de partido junto con otros para también tratar de regular las tasas de interés mediante el proyecto que combate la usura en este tipo de financiamientos. Hemos hecho propuestas importantes también para que los costarricenses que sufrieron de alguna forma toda la afectación por la suspensión de las jornadas laborales pudieran tener acceso al fondo de capitalización laboral. Hemos hecho una serie de propuestas que tienen que ver y ahora que están sobre la mesa para prorrogar la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado sobre la canasta básica, para los servicios turísticos, para la construcción. Hemos hecho propuestas para apoyar y hemos defendido esas propuestas para apoyar el régimen municipal, que es fundamental en el proceso de recuperación económica y de atención de la emergencia. De manera que yo no puedo aceptar, con todo respeto, que nosotros no hayamos tenido digamos, una actitud propositiva también para atender a muchos de estos sectores que han venido siendo afectados, como lo dijimos antes, no de ahora, sino que vienen siendo afectados por un proceso de deterioro de las condiciones sociales del país en general. Y esto requiere también, por supuesto, una gran concertación. Y yo coincido con don Albino. Yo tuve la oportunidad, y don Albino no me deja mentir,
durante los 8 años en que estuve en la alcaldía, de conversar varias veces con él y con los dirigentes sindicales de la municipalidad de Alajuela, y siempre logramos construir esas mesas de negociación que son importantes para poder contemplar la visión de todos los sectores. Y sí, yo creo que una de las grandes falencias de este gobierno y una de las grandes falencias del presidente Alvarado ha sido su incapacidad para sentar y escuchar a todos los actores y protagonistas, porque esta situación que estamos viviendo, más allá de la tragedia desde el punto de vista sanitario, más allá del dolor que ha sido enorme para miles de familias, la angustia, el miedo, el fallecimiento, lamentable fallecimiento de muchas personas, tiene que llamarnos a una profunda reflexión. ¿Qué es lo que vamos a hacer desde el punto de vista de nuestras distintas posiciones? Don Albino en la posición en que está, nosotros en lo que nos queda en la Asamblea Legislativa, los que están en este momento en el gobierno o los que aspirarán a venir, para poder reconstruir ese tejido social costarricense, porque al final de cuentas de eso se trata la política. Entonces, yo pienso que sí, efectivamente ha faltado un gran liderazgo del gobierno de la República. El hecho de que no están en esta mesa de conversación, por ejemplo, es un ejemplo más de el esconderse de esta realidad y no poner la cara. Y nosotros lo hemos reclamado. Evidentemente hemos tenido que apoyar algunas decisiones que no han sido populares. Hemos tenido que apoyar también algunas decisiones que probablemente en criterio de algunos sectores no han sido las mejores, pero lo hemos hecho con un gran sentido patriótico. Y nosotros creemos que en este proceso tenemos como partido, como fracción, una gran responsabilidad y estamos dispuestos a asumirla. Por eso, el hecho de golpear la mesa, como lo hicimos en el presupuesto anterior y como lo vamos a seguir haciendo ahora para que el gobierno claramente defina cuál es la ruta de reactivación que necesita este país, es una de nuestras prioridades en los próximos días. Don Roberto, antes de darle la palabra a don Albino, porque me parece muy importante la participación de las personas que nos están siguiendo en este momento, y pues algunas de las consultas que nos hacen, evidentemente las tenemos dentro del planteamiento, pero vamos a variar un poco el orden porque ellos también son importantes para nosotros en esta transmisión. Nos preguntan en redes sociales si usted como diputado y su fracción ya han analizado votar favorable o en contra de este proyecto, y en caso de que no se haya hablado, usted como legislador votaría a favor o en contra. Es una de las preguntas que le hacen, don Roberto. Y también nos preguntan sobre el tema del Fondo de Capitalización Laboral, que es un tema del que está establecido en el artículo 6 de este proyecto de ley que se tiene que reformar y donde se dice que únicamente las personas que pueden solicitarlo de manera anticipada son las que van a tener la reducción de la jornada con hasta un 20%, es decir, el que no tenga ese porcentaje no va a poder accesar a este beneficio según dice el proyecto. Me gustaría que de manera puntual pueda responder estas dos preguntas que hacen en las redes sociales para darle paso a don Albino. Sí, yo le podría decir que la fracción del Partido Liberación Nacional apenas está conociendo el proyecto, lo presentaron ayer, pero ya de por sí he conversado con compañeras y compañeros y el proyecto genera muchísimas dudas, pareciera que no tiene el sustento técnico, genera también una serie de cuestionamientos respecto a las afectaciones que podría tener la Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, las cargas sociales en términos generales y que no considera que se está afectando a un sector muy importante de nuestra población, que no necesariamente por ganar más de 1,5 millones de colones es una población privilegiada. De manera que yo creo que las dudas son las que prevalecen tanto en la fracción como en el caso mío para seguir adelante con el proyecto. Una de las dudas también tiene que ver con este artículo que impide precisamente el retiro, aunque sea parcial, del Fondo de Capitalización Laboral, que sí se aprobó en el otro proyecto en donde se procuraba la suspensión o donde se autorizaba la eventual suspensión de los contratos de trabajo. Y pareciera que en ese sentido es absolutamente desequilibrado el hecho de que aquí en este proyecto se impida, aunque sea un retiro parcial en razón de la pérdida de la jornada, con respecto al otro proyecto que ya se aprobó en la Asamblea Legislativa.
Perfecto, don Roberto. Don Albino, para que también usted pueda intervenir, esta pregunta me parece muy acertada, que usted debería darnos su criterio. De la reducción a la jornada laboral se va a obtener una recaudación o por lo menos una reducción de 129.700 millones de colones. ¿Cree usted que en este momento de pandemia era oportuno que ese dinero salga de una reducción de estos 35.000 empleados del sector público y no que se hayan tomado de gastos de otra índole donde no toquen el salario de los empleados públicos ni de ningún empleado, tomando en consideración la situación que atraviesa el país, don Albino? Mire, perfectamente los famosos 130.000 millones que dice el gobierno que se va a economizar, se pudieron haber obtenido de otras fuentes. ¿De dónde, don Albino? Y ya voy con eso. Y no crear una gran inestabilidad social o alimentar la caldera en ebullición, ¿verdad? Vea, nosotros hemos dicho que el problema fiscal es tan grande, y ahí coincidimos con don Roberto, que nosotros como país, como sociedad, nosotros deberíamos diseñar algunas cosas que le permitan al gobierno que esté aliviar la carga de la deuda y aliviar la carga del pago de intereses de la deuda, ¿verdad? Es decir, ahora con la pandemia incluso se autorizó legislación para readecuaciones crediticias. ¿Y por qué no hemos pensado nosotros como país, verdad, en una readecuación crediticia que permita bajar la carga de la deuda en un punto o medio punto de PIB, verdad? Porque, don Roberto, usted que está ahí en la Asamblea Legislativa sabe que usted está tramitando el presupuesto de la República, que le llega todos los años, que además no es de toda la República porque apenas es del 40% de la estructura financiera del Estado. Pero ustedes se ven obligados a aprobar, porque no tiene otra alternativa, 60% para el pago de intereses de la deuda. Sí, Por es una Dios locura. santo. Sí, por Dios santo, hay especialistas en este país, hay gente brillante en este país que podría ayudar precisamente con una visión nacional. Pero ¿cómo hacemos con estos 60% todos los años? 65%. No podemos hacer alguna reingeniería que nos permita que fuera 55, o que fuera 58, o que fuera 54, ¿verdad? Y entonces aliviar la carga brutal que tenemos y destinarla precisamente a otros rubros de gran necesidad social. Es que yo siento que hay un fanatismo enfermizo en el grupo económico de este gobierno, ¿verdad? Que no permite, que no conceptúa, que no cree que puede haber otras mentes, otras posibilidades, otras alternativas, ¿verdad? De considerar el manejo de la deuda, ¿verdad? Ahí está don William Hayden planteando, ¿verdad? Que hay casi 9.000 millones de dólares en reservas internacionales y nos van a someter a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 2.250 millones de dólares y todo el estrés del enfrentamiento, la confrontación, porque el IVA habría que subirlo al 16%, porque habría que poner impuesto a las propiedades, porque había que empezar a vender activos que están muy cercanos al corazón de la gente. En fin, ¿me entiende? Digamos, lo que nosotros reclamamos, me parece que don Roberto quizás es una de las mentes más abiertas que hay en la actual fracción del Partido de Liberación Nacional, sin decirlo despectivamente, pero me parece que se están abriendo escenarios distintos en el planeta. Estamos en una situación extraordinaria, inédita, irrepetible, y las medidas también deberían ser extraordinarias, inéditas e irrepetibles. Y yo siento que en el gobierno hay una terquedad enfermiza, una obsesividad patológica de que el camino es este y este, y los primeros que me la pagan son los empleados públicos. Y los primeros que me la tienen que pagar son los empleados públicos. Tal vez para interrumpir a don Albino en ese tema en particular, a mí me parece que ha faltado un enorme liderazgo y capacidad de escucha y también capacidad de gestión política del gobierno de la República. Vean, nosotros tenemos durante estos 2 años 3 ministros de Hacienda ya y 3 ministros de la Presidencia. Los niveles de comunicación y de coordinación con la Asamblea Legislativa son un desastre, han sido un desastre durante estos 2 años. Eso es la verdad. Y añoramos
realmente que hubiera una gestión política necesaria para poder sentarse. Entonces, digamos, si la misma Asamblea Legislativa lo reclama, yo entiendo el clamor de los distintos sectores. Bueno, ahí llegó el exministro de Hacienda en su momento a la Asamblea Legislativa y planteó, ustedes recordarán, un impuesto a los salarios superiores a los 500,000 colones. Al día siguiente, el presidente de la República dijo que no, que era salario a un impuesto a los salarios mayores de 1,000,000 de colones. Bueno, ahora envían este proyecto de reducción de jornada, no hablan de impuestos, pero al final de cuentas tiene el mismo efecto en la reducción del ingreso de la gente. Entonces, hay ¿cómo le digo? Como que no hay realmente una ruta clara, pero tampoco, aparte de que no existe esa ruta clara, ni para atender el grave problema del déficit fiscal, ni para atender el problema de la reactivación económica, porque yo creo que aquí todos coincidimos en la necesidad que tiene el sector productivo de este país. Me refiero a los agricultores, a los cooperativistas, a los transportistas, a los industriales, a los comerciantes. Requieren también esa ruta clara para poder seguir generando riqueza en un país que en este momento está pasando una situación sumamente difícil. Pero tampoco existe esa apertura, ¿verdad?, para poder escuchar a los distintos sectores. Igual que lo plantea don Albino, hay otros sectores que han planteado una serie de medidas que el gobierno simplemente las ha recibido y muchas gracias. Y entonces seguimos aquí, como lo decimos en la Asamblea Legislativa, a punta de ocurrencias, porque a cada rato llega un proyecto distinto a la Asamblea Legislativa, mal construido, mal diseñado, mal argumentado, mal sustentado, y entonces la responsabilidad, como siempre, o como ha ocurrido en estos 2 años, se traslada a la Asamblea Legislativa, en donde intentamos darle forma a algunas de estas propuestas. Pero sí, efectivamente, hace falta humildad de parte del presidente de la República, hace falta humildad de parte del equipo económico para poder sentarse en la mesa y poder tratar juntos de empujar esto, porque al final de cuentas es una responsabilidad que tenemos. Mire, yo en los próximos días voy a ser abuelo por primera vez, voy a tener mi primer nieto, y me siento muy ilusionado de que mi hija vaya a ser mamá y que vaya a ser abuelo. Pero también eso me hace sentir una enorme responsabilidad con el país que le vamos a heredar a mi nieto y a toda la generación que viene por delante, que será un país, dependiendo de las decisiones que tomemos hoy, será un país mucho más justo, mucho más solidario, como el que soñó don Pepe Figueres en los años 40 y 50, y que nos permitió a nosotros como generación crecer, desarrollarnos, tener oportunidad. Esto es lo que necesitamos. Entonces yo sí creo que hace falta un gran liderazgo, pero sobre todo una gran humildad para entender que la ruta tenemos que construirla juntos, escuchando a todos los sectores. De manera puntual, don Roberto, para que intervenga don Albino, ¿le apostaría a usted como diputado que en lugar de una reducción a la jornada laboral se hubiera pensado de parte del gobierno de la República en un aporte solidario escalonado para no darle tanto, para no afectar tanto al sector público? Empecemos con usted, don Albino, ya tenemos a don Roberto. No sé si logró escuchar la pregunta, don Roberto. A ver, yo lo que, digamos, de lo que escuché, lo primero que quiero decir es que es inaceptable, y vea que se lo digo yo, es absolutamente inaceptable que cualquier propuesta que se pretenda poner en discusión en la mesa exonere a los diputados, ministros y jerarcas de las distintas instituciones públicas de hacer un aporte solidario a los que menos tienen. Yo soy el primero que desde ese punto de vista rechazo cualquier propuesta que vaya en ese sentido. Y escuchaba ayer al compañero diputado José María Villalta, que hacía algunas observaciones técnicas respecto a esa falencia en el proyecto presentado, y por supuesto coincidía con él en que eso es inaceptable, porque la gente tiene que entender que este no es un proyecto que se generó en la Asamblea Legislativa, este es un proyecto que envió el Poder Ejecutivo, que construyó el Poder Ejecutivo, y esas falencias para mí son inaceptables, porque los primeros que tenemos que dar el ejemplo somos nosotros.
Don Albino. Sí, en otro programa de opinión me pidieron que formulara una pregunta y yo hice precisamente esa de por qué no habían incluido a los diputados. El ministro de Hacienda dijo, no, sí están incluidos. Y bueno, esa brillante intervención a la que alude don Roberto, el diputado Villalta, se encargó de certificar que el mentiroso fue el ministro de Hacienda, que ni siquiera tenía idea de por dónde entrarle a el tema de los diputados. Pero en aras de construir, don Roberto, yo creo que usted ahorita se va. Yo respetuosamente quiero recomendarles que ustedes como fracción parlamentaria de Liberación Nacional, ustedes deberían abrir una mesa, por ejemplo, una mesa de diálogo, de intercambio de pareceres, de escucha de sectores sociales y productivos, ¿verdad? Desde el punto de vista de todo lo que queríamos decirle al gobierno y no ha sido posible, ¿verdad? Me parece que si el Poder Ejecutivo cierra puertas, como las ha cerrado, y se las estrella uno en la cara, tal vez el Poder Legislativo, siendo ustedes la fracción de mayor número de personas legisladoras, ustedes podrían empezar a, no sé, a escuchar efectivamente esos clamores que están ahí pendientes y que tienen sustentación porque son sólidos, porque son serios, porque se han elaborado con la mejor buena voluntad, efectivamente, pensando muchos de nosotros, no solo en el nieto, el que usted me alegra mucho que vaya a ser abuelo, pero efectivamente, don Roberto, cuando creo que usted y yo salíamos de secundaria, y entrábamos a la universidad y nosotros sentíamos que nuestro futuro estaba seguro, que teníamos esta seguridad. Yo hoy veo a los muchachos de colegio que estuvieron, bueno, en las cosas sociales, en la lucha social, ahora la pandemia, y yo veo que esta muchachada no tenemos que ofrecer, no se les puede ofrecer nada. ¿Qué les estamos ofreciendo a estos muchachos que salen de quinto año este año, de sexto año? ¿Qué les estamos ofreciendo? Y entonces, si no hacemos nada en política social, en reactivación económica, estructural y todo eso, perdone, pero se los vamos a regalar a la delincuencia, se los vamos a regalar al crimen organizado, al negocio del narcotráfico. Eso es el destino de cuántos jóvenes, sobre todo en zonas de exclusión social. Y don Roberto, yo sé que usted le da para entender esto, la pandemia y la exclusión social están de la mano. La pandemia y la desigualdad van de la mano. La pandemia y el desempleo van de la mano. Es decir, la pandemia vino a ponernos en la cara la realidad que estaba en los estudios, en el Estado de la Nación, en otros estudios, que nadie sabía. Pero ahora con la pandemia, ¿quiénes hicieron un bloqueo en autopista? Los vecinos de una barriada popular, no de un barrio lujoso. ¿Por qué? Porque la pandemia está donde está la desigualdad y donde la pobreza está estancada y no avanza hacia la inclusión social. No sé si don Roberto se fue porque sí, le pasó. Creo que estamos teniendo inconvenientes con don Roberto y quisiera retomarlo con ahorita que se pueda conectar para poderle preguntar ya lo último antes de su participación. Le mencionaba a don Albino que usted menciona también el tema de José María Villalta. Ellos, evidentemente, los diputados quedan excluidos de este proyecto de ley porque ellos no cuentan con una jornada, vamos a ver, ellos no tienen relación laboral, ellos no tienen una jornada laboral establecida, hablándolo en términos de derecho laboral, por lo que se podría tomar como una desigualdad en este tema. De igual manera, se le cuestionaba ayer en la Comisión de Hacendarios a la ministra de Planificación sobre estos términos que no están tan claros en un proyecto, y la respuesta de ella es que por enmienda los diputados tienen el derecho de votar o no votar el proyecto. Me parece que fue una respuesta como muy sarcástica, como diciéndole a los diputados, si no les parece, pues no lo voten y punto. ¿Cómo toma usted esta reacción de la ministra Pilar Garrido a una respuesta válida que le hace un diputado donde le está diciendo no nos están tomando en consideración? Bueno, ya se nos está conectando don Roberto para que nos apoye con la respuesta, pero me gustaría escucharlo en ese punto, don Albino.
Bueno, a propósito de esa intervención de la señora ministra, yo recibí varias llamadas de dirigentes que decían que por qué no pedíamos la renuncia de la ministra. Y se hizo un análisis muy rápido y al contrario decir, bueno, no, que se quede. No es que cada vez que esa ministra toma una decisión, el gobierno se desprestigia más, pierde credibilidad, porque esa ministra no pega uno. Ella le dio una respuesta irrespetuosa a los legisladores, a las diputadas. Y segundo, vea, eso es una leguleyada. En política, las formas cuentan, los detalles cuentan. Don Roberto sabe muy bien eso, ¿verdad? Y entonces el ejemplo entra por casa. Aunque no sea técnicamente una relación laboral clásica, los diputados supuestamente dan el ejemplo, los ministros dan el ejemplo. Y entonces eso es lo que debió haber incluido el proyecto y no lo incluyó porque... Es decir, a mí me parece, disculpen que se me cortó un momento, pero a mí me parece que, digamos, el primer artículo del proyecto debería ser que los diputados, los ministros y todos los jerarcas del sector público sean los primeros en aportar, evidentemente. Cualquier tipo de proyecto de que se hable tiene que empezar por ahí, porque efectivamente somos nosotros los que tenemos que aportar. Realmente, a mí me llamó muchísimo la atención. Como le digo, es un proyecto nuevo, ayer se presentó, pero con solo esta primera mirada que tuvimos, genera muchísimas dudas en la fracción y en general en la Asamblea Legislativa. Yo creo que la mayoría de los grupos se han ido manifestando con respecto a este tema. Don Roberto, cuando tuvimos el fallo técnico con su participación, le consultaba a don Albino el tema de que ustedes como diputados quedan excluidos de este proyecto de ley porque no cuentan con una relación laboral, no tienen una jornada laboral establecida, si lo vemos desde el término de derecho laboral, lo que genera una desigualdad, que era lo que mencionaba don José María Villalta. La respuesta que da doña Pilar Garrido en calidad de ministra de Planificación es que se pueden hacer enmiendas al proyecto y que ustedes tienen la potestad de votarlo o no votarlo. Me pareció una respuesta muy ligera a una pregunta que le hace un diputado y que al final lo que le está dando a entender es, bueno, ahí está el proyecto, si no lo quieren, devuélvanlo. Y creo que eso no es lo que Costa Rica espera de una ministra de Planificación y tampoco es lo que se espera que los padres de la patria toleren ante respuestas tan fáciles como las que brindó doña Pilar y que teníamos muchas preguntas para ella, pero lamentablemente no quiso participar en esta entrevista, don Roberto. Sí, no, vamos a ver, en Alajuela, diríamos que eso es absolutamente inaceptable, inapropiado, desde todo punto de vista. Es decir, si la señora ministra tenía observaciones a ese punto, debió explicarlas claramente ante el cuestionamiento de cualquier diputado o diputada. Yo no estuve en la comisión ayer. Yo vi una parte y vi la intervención del compañero, igual vi la intervención de las compañeras Ana Lucía Delgado, Silvia Hernández, Gustavo Viales, compañeros de la fracción que estuvieron cuestionando en términos generales el tema presupuestario. Me parece que esa no es la respuesta apropiada, porque además, déjenme decirles, deja en el ambiente como digamos, la sensación de que de alguna forma nosotros como diputados estamos evadiendo esa responsabilidad y eso no es justo, porque la verdad es que yo le puedo asegurar que en la enorme cantidad, la enorme mayoría de mis compañeras y compañeros, si no todos, estamos dispuestos a dar ese paso adelante. Yo lo digo públicamente y el que quiera me puede grabar. Yo soy el primero dispuesto a apoyar cualquier iniciativa que ponga el sacrificio, el aporte de los jerarcas sobre la mesa en un proyecto que realmente tenga sentido, ¿verdad? Porque como le digo, en particular genera muchísimas dudas y me parece que lo que corresponde a un jerarca como la ministra de Planificación, que además entendemos todos que es la coordinadora del equipo económico del gobierno, es responderle con propiedad a don José María o a cualquier otro diputado que la cuestione. Don Albino. Sí, vamos a ver, efectivamente, le dije, ¿verdad? Que era incluso una respuesta irrespetuosa
y respetuosa, ¿verdad? Pero en el tema este de poner de dar aportes para la crisis y que todos tenemos que sacrificarnos, efectivamente hay unos que pueden dar más que otros. Así es. Y es aquí donde hay que discutir ya el tema de las grandes fortunas, los gigantescos capitales que estaban acumulados antes de la llegada de la pandemia. Bien, yo tengo un informe del Banco Central, se lo voy a pasar a don Roberto, que nos hablaba de lo que llaman ellos depósitos del público en moneda extranjera. Depósitos del público en moneda extranjera, yo me imagino que es, bueno, la plata que uno tiene. Yo no tengo un 5 en dólares en ningún banco, y me imagino que si alguien tiene dólares en un banco, pues no tendrá así gigantescas cantidades, pero hay alguien que sí tiene, o hay algunos que sí tienen enormes cantidades de dólares en los bancos públicos, en el sistema financiero. Y se puede decir que a la llegada de la pandemia, don Roberto, en depósitos del público en moneda extranjera, el sistema financiero tico tenía unos 35.000 millones de dólares. 35.000 millones de dólares. Y uno se pregunta, ¿pero quiénes pueden tener tanta cantidad de dinero para esa masa en moneda extranjera en el sistema financiero público? Yo creo que las clases medias no. Yo creo que la clase trabajadora no. Yo creo que los desempleados no. Los que están en informalidad no tienen dineros para depositar en dólares en los bancos, ¿verdad? Entonces, algo ha venido pasando. Y bueno, usted lo tiene que conectar, ¿verdad?, con los megaconsorcios, las megaempresas que vienen declarando cero ganancias, que declaran pérdidas y que no tributan. El último informe, ya que hablamos del diputado Villalta, que le mandó Hacienda al diputado Villalta, que esas megaempresas volvieron a hacer lo mismo en 2018, en el periodo fiscal 2018, periodo fiscal 2019, que volvieron a que no declaraban utilidades porque tenían pérdidas, y eso era antes de la llegada de la pandemia. Dios mío, yo me imagino que ahora con el cierre fiscal del 2020, esos megaconsorcios seguramente van a hacer fila para pedir una especie de bono proteger empresarial, ¿verdad? Porque que la pandemia van a decir que los deja en ruina, pero efectivamente algo ha venido haciendo mal, y usted, don Roberto, usted decía muy atinadamente que creció la desigualdad. En Costa Rica, la pandemia nos agarra con una altísima desigualdad, la pandemia la agudiza, pero efectivamente la desigualdad que ya teníamos era por los desequilibrios en la distribución de la riqueza, y pasa por los sistemas tributarios. Acaba de salir un informe de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, y la CEPAL decía que el principal problema para que las economías latinoamericanas se recuperen o se reactiven en la época post-pandemia pasa por los sistemas tributarios. Y la CEPAL calculaba, precisamente coincidiendo con la cifra que dio el ministro de Hacienda, el exministro de Hacienda, la más baja, la CEPAL decía que el promedio de evasión fiscal en América Latina anda alrededor de los 6 puntos del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y Rodrigo Chávez Robles se dejó decir cuando estuvo en la asamblea, seguro usted lo escuchó, que en Costa Rica ya se había detectado que al menos 3.800 millones de dólares, 6 puntos PIB, se estaban evadiendo anualmente, ¿verdad? Entonces es catastrófico cómo nos coge la pandemia con un sistema tributario de tercer mundo, ¿verdad? Con un sistema de salud que orgullosamente pues nos está ayudando mucho, pero que es de primer mundo, pero que no lo podemos seguir sosteniendo con un sistema tributario de tercer mundo. Entonces quiere decir que Don Albino, la desigualdad tenemos que verla estructuralmente, no de un bonito proteger por ahí y otro bonito proteger más tarde. sí, gracias, disculpe que lo interrumpa. Más bien quiero ofrecer disculpa pública a don Roberto porque nos pasamos del tiempo que él nos había prometido. Sí. Don Roberto, de manera puntual, su conclusión sobre este tema y también algo que se trae a la mesa en este momento. Ustedes quedan excluidos de este recorte, pero usted como diputado estaría en total anuencia de que se dé la iniciativa de un aporte solidario, donde usted diga, bueno, yo gano 4 millones de colones, voy a
a solidarizarme con esta situación y voy a decir que de mis 4 millones, 1 millón se me descuente para ayudar a esas familias. ¿Estaría usted como diputado de acuerdo en que se haga esto? Algo que claramente no va a pasar de momento porque ustedes están excluidos, pero si se diera la iniciativa, ¿usted la apoyaría? Vamos a ver, se da esa exclusión por razones explicadas, porque el proyecto está mal diseñado, ¿verdad? Porque el proyecto contiene errores importantes. El primer error es eso, excluir a quienes deberíamos A los que aportar más más. ganan, si lo vemos Claro, como ejemplo. por supuesto, y a los ministros que son jerarcas, ¿verdad? Y a una serie de cargos en la administración pública que tienen salarios mucho más altos que los diputados, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí sí, efectivamente, debe trabajarse una propuesta que vaya en esa línea, pero que no que golpee a la gente de clase media y a la gente que depende de su salarito y que tiene compromisos y que tiene además un crédito en el banco y que tiene además que ayudarle a su familia también, porque muchas de esas familias también están en este momento en una situación complicada porque algunos de sus miembros podrían haber perdido su negocio o perdido su empleo. De manera que yo, claro, soy el primero y estoy seguro que mis compañeros también, en el tanto se establezca un proyecto que realmente tenga sentido desde el punto de vista jurídico, técnico, para ir adelante. Y es el primer error que tiene y por eso nosotros no lo vemos bien, porque no es justo bajo ninguna circunstancia que eso se dé ni que se excluya a los que tenemos digamos, el privilegio de estar en esta situación hoy en contra de muchos otros que están viviendo situaciones muy complicadas. Yo, a manera de conclusión, quisiera decir lo siguiente. El país vive circunstancias realmente difíciles. No solo nosotros, el mundo entero ha tenido que soportar en pocos meses una situación sanitaria realmente compleja que ha llevado angustia, dolor, miedo a muchísimas familias en el mundo entero y en Costa Rica. La verdad es que yo he reconocido que el sistema de salud costarricense por el que hemos trabajado durante tantísimos años y que hemos defendido desde aquellas épocas de los años 40 y que es tema de discusión en campañas políticas en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. Hoy nosotros tenemos un sistema de salud sólido que tiene sus defectos, que hay cosas que arreglarle, por supuesto que sí, de gestión, pero que nos ha permitido enfrentar esta situación de una manera mucho mejor. Es reconocido también en las autoridades sanitarias, particularmente en el doctor Salas, que ha liderado este difícil proceso, los méritos para poder atender con propiedad esta situación que realmente es muy angustiante. A la par de eso, el país requiere de un gran esfuerzo para salir adelante sin golpear a la población menos favorecida. Y ese esfuerzo tiene que ir en ambas vías, tomar decisiones correctas para darle solución al tema del déficit fiscal y también para darle incentivos al sector productivo para que a su vez pueda recuperarse y pueda generar nuevamente el empleo que muchas de las personas están hoy esperando. Mire, por ejemplo, el sector turismo hoy está en cero. Después de ser uno de los sectores más pujantes y que aportaba más a la economía de nuestro país, y don Albino no me deja mentir, porque no se trata solo del gran empresario turístico o el gran hotel, es el pequeño emprendimiento, la soda en la carretera, el pescador que lleva su producto al restaurante, la artesana que realiza los manteles para el pequeño hospedaje. Es decir, el transportista, el turoperador, todos ellos están en cero en este momento. El turismo genera en sus mejores condiciones más de 200,000 empleos y 3 más en forma indirecta. Estamos hablando de casi 1 millón de personas que viven alrededor de un tesoro que tiene nuestro país y hoy están pasándola muy mal.
y nosotros tenemos que pensar en toda esa gente porque forma parte de esa Costa Rica que nosotros logramos fortalecer, una Costa Rica solidaria desde el punto de vista social y que igual que en el caso de los funcionarios públicos, tenemos que empujar juntos esto. Entonces, lo que hoy no podemos perder es la esperanza, y esa esperanza, los obligados a decir por dónde vamos a ir, somos nosotros, los que estamos en política, los que estamos en función pública, somos los principales obligados. Y eso pasa por liderazgo, por humildad y por escucha, por tener la capacidad para sentar a los distintos sectores y sacar esto adelante, porque es una labor titánica, pero solo juntos la podemos hacer. Así es que dio ese mensaje, quisiera terminar diciéndolo. Tenemos una enorme responsabilidad en la Asamblea Legislativa. Conmigo, todos los sectores cuentan con total apertura para conversar de todas las propuestas. Me parece que esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, no solo como diputados, sino como partido político. El partido político de mayor tradición en este país y que tiene una enorme responsabilidad hoy con dar un paso al frente para poder aportar en la construcción de lo que será la Costa Rica del futuro. Así es que le agradezco mucho a usted la invitación, le agradezco como siempre a don Albino su gentileza y el respeto con que siempre nos tratamos. Y bueno, quedamos a la orden, este tema no termina aquí. Así es, don habrá Roberto. muchas cosas que tendremos que hablar más adelante. Un tema que sin duda tenemos que seguir conversando porque hay muchos puntos por abarcar en tan poco tiempo y en televisión, aunque estemos por plataformas digitales, pues esto conlleva que sea muy breve. Muchas gracias, don Roberto, por habernos acompañado y felicitaciones públicas por ese nuevo nieto el primero que va a suya. Muy amable, hasta luego. Gracias. Con gusto. Don Albino, nos pasamos, pero no podemos terminar esto sin puntualizar sus conclusiones y que nos cuente sobre la manifestación en vehículo que se hizo el llamado de parte suya para el 27 de julio. ¿Es momento oportuno, don Albino, para salir a las calles en tiempo de pandemia? Esto para cerrar, tiene minuto 30 segundos para concluir porque nos pasamos de la hora, más bien las disculpas porque ya estamos quitando tiempo a otros programas, don Albino. No, reiteramos el llamado al lunes 27 a la manifestación de vehículos en San José, y también si la gente que cree en esta causa la puede impulsar en las regiones. Son demasiadas las razones que nos motivan. El gobierno no escucha a la gente, no escucha a la sociedad organizada que tiene muchas propuestas, y entonces hay que obligarlo a que nos escuche. Yo lo que creo es que quien la está pasando más mal somos los que nosotros llamamos los y las de abajo. Los y las de abajo. Y los y las de abajo no solamente incluye a los desempleados o a los que perdieron el trabajo, sino también a gran parte de la clase media que está hoy muy endeudada y muy amenazada. Y dentro de esa clase media, muchos servidores públicos, ¿verdad?, se sienten como nunca antes, con un gran miedo sobre su futuro, y es injusto que se les siga atacando de la forma en que se les está atacando por parte de este gobierno, ¿verdad? Yo sí creo que efectivamente hay demasiado que hacer para salir adelante como país, pero efectivamente los sectores sociales y populares, cívicos y patrióticos, tenemos que organizarnos como nunca antes para que los de arriba efectivamente entiendan que también vivimos en Costa Rica y que no se vale que los costos sociales, económicos y psicológicos de la pandemia lo llevemos precisamente los que producimos la riqueza en la sociedad costarricense, que es, por ejemplo, la clase trabajadora. Yo le agradezco la oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Es un tema del que vamos a estar desarrollando en próximas ediciones acá en TCR Noticias, porque sin duda, como bien lo dijo el diputado Roberto Thompson, si entre líneas entendemos, este proyecto de ley no va a avanzar en la corriente legislativa por todas las fallas que pueda tener. Y bueno, la señora Pilar Garrido, quisiéramos que nos hubiera dicho cuándo se redactó este proyecto, fundamentado de qué manera, por qué razón tomar al sector público, a estos 35,000 empleados para hacerles una reducción salarial. Pero bueno, son preguntas que quedan en el aire porque reiteramos, le hicimos la invitación para que estuviera con nosotros, sin embargo no quiso participar. Es una lástima porque, como bien ustedes que nos están siguiendo lo vieron, lo que queríamos era explicarle al país
en qué se fundamentó este proyecto de ley, más allá de entrar en un debate o en una discusión, pues ese no es el objetivo de este noticiario, y así quedó demostrado con la participación de don Roberto y el gran aporte que nos dio don Albino. Don Albino, vamos a estar conversando al respecto de este tema y de esta manifestación que se podría dar el lunes 27. Muchísimas gracias. Y también agradecer a Ignacio Garro, el compañero que está ayudándonos en controles, que si no ha sido por esta gran ayuda de él, no estaríamos llegando hasta todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar dándole seguimiento a este tema en nuestras ediciones regulares de TCR Noticias y también en nuestro sitio web www.tcrnoticias.com. Muchísimas gracias nuevamente a usted, don Albino, y a la cantidad de personas que nos dejaron sus comentarios. Créanos que todos los leímos, pero por un tema de tiempo no pudimos darle lectura a la mayoría de ellos, pero es un gran aporte de ustedes que nos hayan acompañado en un tema tan trascendental que involucra al sector público. Don Albino, nuevamente gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias a don Roberto, a usted y a su teleaudiencia. Gracias. Estamos para servirle. Muy buenas noches a todos y gracias por su compañía. Fue un placer. Hasta la próxima.